Buenos días, estimados colegas y amigos. El día de hoy vamos a ver el tema titulado Desarrollo de filtro y triage COVID. Ha sido un tema que nos han estado solicitando en nuestras redes sociales, en donde nos han pedido algunos puntos de buena práctica para llevar a cabo este tipo de estrategias en una unidad de medicina familiar respectiva. Es importante señalar que el tema es complejo, es difícil de dar una respuesta precisa porque las unidades de medicina familiar públicas y privadas a lo largo y ancho del país pues tienen diferentes contextos, diferentes variables que vamos a tocar en una de las diapositivas y que impiden dar una respuesta muy puntual a las mejores prácticas. Lo que sí les voy a comentar son algunos tips, algunas recomendaciones que deberían de tener presente a la hora de poder desarrollar estas dos estrategias en su unidad. Los integrantes de nuestro equipo, bueno, pues ya los conocen. En esta ocasión, un servidor es el que va a dar esta presentación. Soy el doctor Gadgamet Zavala Cruz, especialista en medicina familiar. Y bueno, los objetivos que vamos a ver en esta presentación es describir los puntos de buena práctica para la implementación de un filtro de acceso a la unidad y dos, analizar las herramientas de gestión para la implementación de triage respiratorio. Es importante resaltar que es la última ocasión en donde pongo la palabra triage respiratorio. En las diapositivas subsiguientes lo vamos a ver como triage COVID y lo voy a explicar brevemente por qué. Vamos a entrar al tema de filtro. Y en el tema de filtro es importante señalar que el filtro sanitario no debe de confundirse con el triage respiratorio o triage COVID, como lo vamos a comentar más adelante, ya que el primero permite eficientizar el segundo. El filtro sanitario permite evitar aglomeraciones dentro de la unidad, permite dar una orientación al paciente cuando va a acceder a la unidad y también impide que entren muchos sujetos para una sola consulta, evitando la posibilidad y el riesgo de contagio mutuo entre las personas que estén dentro de una clínica respectiva. Las herramientas que yo les sugiero que tengan presente para llevar a cabo implementaciones de estas características, en esta ocasión les comparto dos que son fáciles de realizar, son buenas y están muy bien estudiadas, además de que se utilizan en muchas planeaciones estratégicas o en muchos modelos de gestión de proyectos. Una de ellas es el análisis de FODA, como lo podemos ver en esta diapositiva 7, en donde como equipo dentro de la unidad, independientemente de la infraestructura, número de consultorios o talento humano que ahí coexista, es importante trabajarlo en el equipo. Ahí nosotros tenemos que analizar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas que existen en nuestra unidad para poder nosotros desarrollar un filtro o un triage COVID-19. Si nosotros hacemos este análisis, nos va a permitir, uno, poder llevar a cabo mediciones más precisas de las implementaciones que hagamos. Dos, poder detectar áreas de oportunidad y estar rediseñando día a día el proceso, el filtro o el triage para que lleguemos lo más pronto posible a un mejor estándar de calidad dentro de nuestra misma unidad y entonces podamos desarrollar un mayor nivel de satisfacción tanto del usuario, que son los pacientes, o del mismo talento humano que trabaja en la unidad. Otra herramienta valiosísima pues es la herramienta de Ishikawa. En esta herramienta el análisis que hacemos, que también debe de ser en equipo, es a través de un análisis de causa para poder llevar al efecto. En este caso el efecto pues es el problema. ¿Cuál sería el problema? Pues naturalmente que no tenemos un filtro o un triage COVID-19 sólido que nos permita cumplir las necesidades y expectativas que tenemos en la unidad para la pandemia. ¿Cuáles serían las causas de esta debilidad de estos dos procesos en un sentido hipotético? Pues el medio ambiente, la mano de obra, la medición, los métodos, las máquinas,
materiales, tecnología, etcétera, que puedan influir en que no se lleve a cabo el efecto deseado y por lo tanto esto sea un problema para la unidad. Si nosotros hacemos el análisis a través de un FODA y a través de un Ishikawa, seguramente vamos a poder enriquecer las ideas que se encuentren dentro de la unidad y vamos a poder eficientizar más los proyectos, tomando como plantilla o como base los métodos que están aquí en este diagrama. ¿Y cuáles son los métodos? Pues las normatividades, los lineamientos gubernamentales ya estandarizados para poder ejecutar X proyecto, en este caso el filtro y el triage COVID. Por lo tanto, el filtro es el proceso de la unidad para eficientizar la entrada y evitar aglomeraciones de riesgo, como viene aquí en nuestra diapositiva 9. Esto es fundamental, no hay que confundir filtro con triage. El filtro tiene una función muy precisa, muy buena, y el triage pues tendrá otra, como lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, el filtro, como lo vemos en esta diapositiva 10, tendría que tener 3 objetivos básicos y 3 líneas de acción o de gestión que pudiésemos ejecutar. Y esto tenemos que reflexionar a la hora también de hacer nuestros análisis estratégicos o nuestros análisis de gestión a través de las herramientas que les había comentado. La primera práctica es que el filtro debe de realizar un interrogatorio y una orientación rápida, eficaz, a buena velocidad, eficiente, para evitar que no se quede mucha aglomeración de pacientes a las afueras de la unidad para tratar de ingresar, pero al mismo tiempo para ir discriminando pacientes ya en un primer filtro de contención. La práctica número 2 es el control de ingreso a la unidad, como se los había externado previamente en las diapositivas anteriores, y la práctica número 3 es ser la primera barrera para identificar casos potenciales COVID y redireccionarlos al módulo COVID-19. Un punto que yo les comento es que los filtros de alguna manera tienen que tener varias barreras de seguridad o de contención. Un primer filtro pues está al ingreso de la unidad. Un segundo filtro invariablemente e indirectamente es el triage. Un tercer filtro tendría que ser la asistente o enfermera que acompaña al especialista en medicina familiar. Un cuarto filtro es el especialista en medicina familiar en su consultorio, quien todavía podría detectar algún caso aislado que pase todas estas barreras y llegue a su consultorio, de detectar o identificar un potencial caso COVID, redireccionarlo inmediatamente al consultorio respiratorio o al consultorio específico COVID o al módulo específico de esta entidad patológica. Al final del día, el filtro somos todos en la unidad. Y así el de higiene, el de el área administrativa, el de laboratorio, el de rayos X, pudiese también hacer este mismo filtro y así ayudarnos en equipo para redireccionar estos pacientes al módulo COVID-19. Esto es fundamental para no cargar las baterías y depender también de lo que pudiese hacer una persona o no en la primera barrera de contención a la entrada de la unidad. En la siguiente diapositiva podemos apreciar la definición de triage, el cual es un término francés que se emplea en el ámbito de la medicina para clasificar a los pacientes de acuerdo a la urgencia de la atención. El triage comúnmente es llamado triage respiratorio, pero en realidad es un triage COVID-19. Esto lo quiero resaltar porque lo vamos a ver en algunos artículos que les tengo al final de esta presentación, en donde el paciente con COVID no precisamente tiene datos respiratorios, sino también en un alto porcentaje presenta datos que no tienen nada que ver con el componente respiratorio, hablando desde una perspectiva propedéutica del paciente, desde una perspectiva clínica. Por lo tanto, el mejor término es triage COVID, es decir, que incluye datos clínicos que se relacionan con la entidad patológica que estamos lamentablemente viviendo en la actualidad. El triage COVID
COVID-19. Por eso les decía que ya el triage respiratorio, creo que esta parte ya tendría que quedar obsoleta y concentrarnos en el nombre triage COVID. Tendría que tener estos 3 elementos básicos como tips para que ustedes los puedan implementar en su clínica. 1, conformar un equipo que tenga las competencias para llevar a cabo el triage. Naturalmente debe de ser un profesional de la salud, principalmente un médico, especialista en medicina familiar, hablando en nuestro contexto, pero este médico además tendría que tener 2 variables más. Una, haber sido previamente capacitado para llevar a cabo el triage, y 2, evitar que tenga una rotación muy rápida o muy constante en este módulo de triage. Entre más rotación de personal tengamos, más probabilidad de sesgos a la hora de realizar el triage vamos a tener. Entre menos rotación de personal tengamos, pues más controlado va a estar el proceso. Por eso es importante realizar una buena estrategia, y vuelvo a insistir, esto dependerá también de la infraestructura y cantidad de talento humano que tenga la unidad. Por eso es difícil dar una respuesta precisa, y esto tiene que ser analizado en base al contexto que cada quien tenga. El punto número 2 es la identificación de casos COVID-19. Aquí hay que tomar como premisa los principales síntomas clínicos, que por supuesto vienen en la definición operacional actual para el país, pero también hay que tener presente datos clínicos que no son comunes, pero que ahí están y que nos pueden llevar a la identificación de un caso. Esto es importante también tener presente, y para ello el personal que esté llevando a cabo la evaluación de los pacientes en el triage tendrá que tener también capacitación al respecto. Y el punto número 3 es clasificar la gravedad del paciente. Esto nos va a permitir dictar una conducta. El paciente seguirá siendo atendido en una unidad de medicina familiar, o en su defecto tendrá que ser enviado a un segundo nivel de atención para poder complementar su diagnóstico y también tratamiento. Referente al triage, vamos a cerrar con estas diapositivas. Es la diapositiva 13. Y bueno, aquí yo les pongo un flujograma de una revista muy prestigiosa, que es la de The Lancet Respiratory. Como les había comentado en la cápsula anterior, en mis cápsulas voy a irles poniendo el artículo de donde yo obtengo la información y el nivel de prestigio de la revista de la cual obtengo el artículo. Por ejemplo, esta revista en el ranking JCR está en el lugar 59 de 12.534 revistas que están ahí plasmadas en este JCR. Esto es fenomenal, porque miren cómo un factor de impacto de 22.99 lleva a la revista a un lugar 59 de este número impresionante de 12.534 revistas, sin contar las indexadas. Aquí nada más se están contando las que tienen factor de impacto. Nada más para hacernos una idea y hacer una analogía. Por ejemplo, aquí en México tenemos una excelente, muy prestigiosa revista, la de Salud Pública de México. Y esta revista tiene un JCR, un factor de impacto en JCR de 1.2, nada más para que puedan medir la magnitud. La revista de New England Medicine tiene un factor de impacto de 70, nada más para que podamos tener un comparativo y ver panoramas y rangos de prestigio entre las revistas. Aquí en este flujograma queda muy claro cómo podemos nosotros discriminar desde un inicio un paciente con datos pivote para poder sospechar de COVID, y cómo cuando tenemos estos podemos también hacer un escrutinio rápido para poder tomar una decisión de enviarlo a segundo nivel de atención, o en su defecto que pueda seguir siendo consultado ahora en el consultorio o módulo COVID-19 ya específico para este tipo de pacientes. En este segundo artículo, que es de la revista JGen InternMed,
tiene un factor de impacto de 4.6, es decir, esto lo lleva al lugar 1183 de 12.534. No es poca cosa, vuelvo a insistir, es una revista muy prestigiosa. Es muy interesante porque aquí nos hablan de los casos clínicos principales que se han presentado, en este caso en Asia, en China principalmente, y aquí viene publicado perfectamente como en un 20-25% de los casos de los pacientes, los datos clínicos no precisamente son respiratorios, sino son datos clínicos relacionados con problemas hemorrágicos o tromboembólicos que puede presentar el paciente. Estos datos clínicos también ya los estamos empezando a ver reportados en algunos otros artículos. Seguramente en una cápsula subsiguiente tocaremos este punto, pero de momento les dejo esta bibliografía para que también el médico que esté en triage o en consultorio COVID tenga presente algunos otros datos clínicos que pudiese confirmar o sospechar más bien a un paciente que tenga COVID-19, y no precisamente son datos clínicos respiratorios. Este segundo artículo, bajo este contexto clínico, pues se los pongo. Es la revista de Frontera Médica. Tiene un factor de impacto 1.8. El ranking es en la revista 5.879 de 2.534. Tampoco es poca cosa. Si comparáramos esta revista con las revistas latinoamericanas que tenemos, pues estaría por encima de ellas. Tiene mucho prestigio, 1.8 de factor de impacto. Y bueno, este artículo también hace alusión de cómo un 20-25% de los datos clínicos no precisamente tienen que ver con el contexto respiratorio en el paciente COVID, sino también hay una serie de datos clínicos abdominales, hemorrágicos, tromboembólicos, etcétera, que se presentan en esta enfermedad, en esta pandemia. Y por eso hay que tenerlos presente. He ahí la importancia de ya no nada más tener el término de triage respiratorio. Creo que ya el triage, bajo el contexto de esta pandemia, ya tendría que madurar y evolucionar a un triage COVID, en donde de una manera más sistémica pueda ser evaluado el paciente. Si bien no en el triage, a lo mejor en el consultorio COVID-19, para llegar a un diagnóstico muchísimo más certero. Por lo tanto, las variables que debemos de tener presentes a la hora de implementar un filtro o un triage, en términos generales, son insumos, talento humano, arquitectura, filtro, triage, síntomas que pudiese presentar el paciente, y que les sugiero que utilicen para llegar a ellas las 2 herramientas básicas de gestión que les puse en diapositivas anteriores, y que además siempre las trabajen en equipo. Eso siempre va a ser fundamental para llegar a buenos dividendos o resultados. Por lo tanto, cierro esta cápsula. Ojalá les haya agradado, ojalá les haya sido útil para poder llevar a cabo mejores prácticas en sus contextos laborales. Si tienen dudas o comentarios, por supuesto, postéalo en nuestras redes sociales. Para mí sería un placer entrar en un debate constructivo y encontrar mejores ideas para mejorar los procesos a lo largo y ancho del país, cuidarnos como especialistas en medicina familiar y ir incrementando nuestro liderazgo en la toma de decisiones dentro de nuestra propia clínica para beneficio de nuestros pacientes y de nosotros mismos.